Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Pueden tomar asiento. El domingo pasado, el pastor estuvo hablando de uno con Cristo. El tema de hoy, en cambio, es Cristo en nosotros. ¿Cómo directamente hacemos que Cristo viva en nosotros y a través de nosotros? Y a propósito de eso, hay una historia. Entonces, él llamó a uno de sus siervos y le dijo: mira, yo quiero que tú vayas a esos pueblos que están cerca de aquí, que no conocen nuestro reino, para que sean también bendecidos con toda la prosperidad que hay en nuestro reino. Pero tienes que hablarle específicamente de quién yo soy, de cómo es su rey. Tienes que decirle todo lo que tú has visto de mí. Y el siervo, que le vamos a poner Ariel para que lo puedan visualizar, imagínense a un Ariel. El siervo, que se llamaba Ariel, dijo: bueno, yo conozco que usted es un hombre bien decidido, que es un hombre bueno también, pero también es justo. Yo sé que usted es un hombre bien directo en lo que quiere hacer, pero también es compasivo y amoroso. El rey dijo: perfecto, con eso ve y háblale al otro. Sin embargo, Ariel, ese siervo del rey, tenía muchas cosas que hacer. Y como era un siervo del rey, también tenía siervos. Entonces él llamó a uno de sus siervos. Vamos a ponerle a ese siervo Josué, por ejemplo. Ese siervo del siervo se llamaba Josué. Y él le dijo: mira, el rey me encomendó algo. El rey me dijo que tengo que ir a aquellas aldeas a hablarle de cómo es el rey, para que vengan al reino. Pero Josué no conocía al rey como lo conocía Ariel. Así que Josué le dijo: Ariel, dime cómo es el rey para poder hablarle a los demás. Y dijo: mira, él es un hombre que es muy recto. Él es por la tabla. Él siempre, si dice esto, esto es lo que va. Es un hombre justo también. Y cuando, de vez en cuando, él es bueno. Él es bueno de vez en cuando. Perfecto, así mismo Ariel. Así mismo, y Josué fue a hacerlo. Sin embargo, por el camino vio que estaba muy lejos. Entonces llamó a un amigo de él. Entonces, del rey, llegó al siervo del rey, al siervo del siervo del rey, y ahora a un amigo del siervo del siervo del siervo del rey. Entonces, ese amigo no conocía tampoco al rey. Le dice: cuéntame, ¿cómo es el rey? Y Josué fue a decirle, según lo que Ariel le había dicho, de lo que el rey le había dicho, de quién él es. Entonces, ese amigo de Josué, que le vamos a ponerle una amiga, Aris, que se llamaba así, para que puedan visualizarla. Él dijo: cuéntame cómo es el rey. Le dijo: mira, ese hombre tú no puedes ni hablarle. Tú tienes que ir por la tabla 100%, y si no, bueno, ten cuidado. Él es justo, pero él se inclina más a la justicia rajatabla, así que tiene que tener cuidado. Y bueno, en cuanto a la bondad de ese rey, de vez en cuando se despierta con el pie derecho, él más o menos bueno. Y así dijo: está bien, así mismo. Y así fue el amigo del siervo del rey, a decirle al pueblo cómo era aquel rey. Y cuando llega, empieza a decirle: mira, tenemos un rey allá, es así, de esta manera. Y le cuenta todo como le dijo Aris, como le dijo Josué a Aris, ¿verdad que sí? Y luego está allá, nadie quiso ir para el reino, nadie quiso acercarse al rey. Y llega la noticia de Aris, llega Josué, que llega Ariel, que llega el rey, de que no quisieron ir. Y él dice: pero wow, ¿cómo no quisieron venir a este reino? Habiéndole hablado a nosotros de cómo es. Y le dijo Ariel, el siervo del rey: imagínense, ¿qué vamos a hacer? No quisieron venir. Y ahí se acaba la historia. Entonces, ¿qué quiero decir con esta historia? Así como el siervo del rey, nosotros hoy seguimos un legado de personas que nos han hablado de Cristo, que nos han hablado de quién es Dios. Pero como vemos ahí, si escuchamos lo que alguien escuchó, de lo que escuchó el otro acerca de quién Él es, nunca podremos ver realmente quién es Cristo, ni podremos conocerlo. Es por eso que es vital que como cristianos y como no cristianos igualmente podamos entender y querer buscar por nosotros mismos saber quién es Cristo y por qué Él debe ser uno en nosotros. Como decíamos, el tema es Cristo en nosotros. Y vamos a empezar con la lectura del libro de Gálatas en su capítulo 2, versículo 19. Gálatas 2, versículo 19. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo van a tener aquí para que lo vean más fácil. Dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo.
La primera vez que yo leí este pasaje, yo dije, no entiendo nada, sinceramente. La primera vez que lo leí, dije, ven acá, ¿cómo así que la ley soy muerto y por la ley muero para vivir para Dios? Y después dice que lo que ahora vivo en la carne lo vivo para Dios. O sea, ¿cómo así? Yo me quedé deslumbrado. Sin embargo, yo siempre he creído que nosotros no podemos entender un versículo solamente. Para entender un versículo hay que entender el capítulo completo. Para entender el capítulo hay que leer el libro completo. Para entender el libro hay que leer el testamento completo. Y para entender el testamento hay que leer la Biblia completo. De manera que un versículo, la esencia del versículo no se encuentra solamente en él, sino lo que dice la escritura en total acerca de eso que se está hablando. Y este mismo autor, el autor de Gálatas, es Pablo, también escribió la carta de Romanos, donde se nos da más luz en cuanto a esto. Sinceramente, cuando leí Romanos tampoco lo entendí, pero recuerdo que un día lo había leído por la mañana y me pasé el día pensando en eso y realmente no lo lograba entender. Y la noche, cuando tuve mi tiempo de oración, fui sentido a volver a leer por si acaso, a ver si ahí entendía. Y el Espíritu Santo me hizo entender realmente lo que significa este pasaje. Y es lo que quiero compartir con ustedes. Dice que por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Esto lo dice porque el poder del pecado que nos esclaviza es la ley. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 56 directamente, dice que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero no quedamos ahora, entonces la ley es mala. Pablo aclara muy bien claramente esto en Romanos capítulo 7, donde él dice, entonces, si la ley es lo que le da poder al pecado, ¿significa que la ley es mala? Él dice, en ninguna manera, sino que el pecado toma ocasión de la ley para hacerse pecaminoso. ¿Qué quiero decir con esto? Si no existiera una ley que dice que no podemos robar, yo en el supermercado tomo algo, salgo corriendo y yo no he pecado, está bien. Nadie me dice que es lo incorrecto, pero al existir la ley me hago pecador al hacer eso. De manera que si no existe la ley, no existe el pecado, pero como existe la ley, existe el pecado. Y se aprovecha de eso de nosotros porque reconocemos que aunque sabemos que la ley es buena, que la ley es justa y verdadera, nosotros muchas veces no somos capaces de obedecerla. Y ahí está el problema. Por eso dice que él, Pablo, muerto por la ley, para la ley, a fin de vivir para Dios. O sea, que él murió a la ley, porque si muere a la ley, muere también al pecado. El poder del pecado, como decía, es la ley. Y sin el pecado, la ley no tiene efecto. Pero, ¿cómo nos vamos a librar nosotros del pecado? Y quiero ponerle un ejemplo que hay en la naturaleza, si pueden poner la imagen de la hormiguita. En el mundo natural hay un tipo de hongo que se llama hongo ophiocordyceps. Vamos a ponerle hongo zombie, así como se le conoce coloquialmente para no trabarnos con las palabras. Como ven ahí, eso es una hormiga. Y la parte blanca no es normal en ella. ¿De dónde viene eso? Cuando este hongo infecta a una hormiga, no saben, es como un tipo de parásito, ¿verdad? Sabemos que un parásito se apropia del huésped y a partir de ahí va succionando la vida lentamente. Pero este tiene una característica muy especial, que también se adueña de la mente del huésped, que en este caso mayormente son las hormigas. Cuando tiene control de la mente del huésped, hace que salga de la colonia, de su estado natural. Sabemos que las hormigas son comunales, siempre están unas con las otras. Hace que salga de la colonia y vaya a un árbol a trepar lo más alto que pueda de un árbol y se aferre con fuerza ahí. Ahí sigue succionando su vida hasta el final matarla. Cuando la mata, cuando la hormiga muere a causa de este parásito, pasa esto. La hormiga ahí está muerta, pero crecieron esas ramitas del hongo que son esporas para infectar a otras hormigas. Entonces, ¿qué nos enseña este ejemplo directamente? Que así como el hongo zombie, el pecado se apropia de nosotros, se apropia de nuestra mente. En el Edén hizo salir al hombre de su estado natural de intimidad con Dios, para alejarlo de Dios, para acercarlo más al pecado, y que al final termina así, muerte eterna propagando más pecado. La palabra dice que la paga del pecado es muerte. O sea, que si usted trabaja para el pecado, ese jefe que usted tiene le va a pagar con muerte. En cambio, la dádiva de Dios es vida eterna. Es decir, que cuando vivimos conforme al pecado, nuestro final es este. Una muerte eterna que Dios no quiere que lleguemos ahí. Pero gracias damos a Dios que nos dio a su único Hijo para librarnos de ese destino de muerte. Ese antídoto de vida que nos libra de ese mal. Y con el hongo algo muy interesante.
una de las únicas maneras para que un parásito muera es si muere el huésped. Es decir, si la hormiga antes de llegar a ese estado muere por alguna causa, el pecado, el huésped, el hongo también muere. Si la hormiga muere antes de que muera a causa del hongo, el hongo muere también juntamente con ella. Y por eso es que tenemos que morir a nosotros para ser libres del pecado. El pecado, gracias Dios. El pecado es ese parásito que succiona nuestra vida y nos aleja de nuestra esencia principal, de nuestra intimidad con Dios. Y solamente puede morir si morimos al pecado. Pues esa es la palabra, que morimos juntamente con Cristo. En el libro de Romanos capítulo 6 dice que con el bautismo somos enterrados juntamente con Cristo. Morimos juntamente con Él como Él murió en la cruz. Vamos a dejarlo, pues, ese punto hasta ahí. Acuérdense de eso. Morimos cuando aceptamos a Cristo y somos bautizados. Ahí morimos y ya el pecado no tiene oportunidad, porque el parásito muere con el huésped. Sin embargo, a través del Espíritu Santo somos vivificados, porque dice en el libro de Romanos que si morimos con Él, seremos también vivificados juntamente con Él. Sabemos que Cristo no se quedó muerto. Al tercer día Él fue resucitado. Y así nosotros, luego de morir al pecado, luego de morir a ese parásito, vamos a ser vivificados por el poder del Espíritu Santo. Por eso usted y yo podemos estar hoy aquí, porque ya no somos esclavos del pecado, sino esclavos de Cristo, siervos por amor de aquel que nos dio la vida eterna. Eso para mí es algo maravilloso. No sé qué opina usted acerca de eso, porque significa que nosotros, desde el que nacemos, traemos el pecado nato que nos dejó Adán. Sin embargo, hay una manera de librarnos de él, a través de la muerte nuestra, para que viva Cristo a través de nosotros. Pero un punto muy interesante: cuando somos vivificados una vez más, no somos el mismo. Dejamos el viejo hombre atrás y nos convertimos en algo nuevo. El poder del pecado, como decíamos, está adherido al hombre y necesita la ley. El pecado necesita la ley, pero cuando morimos a la ley, morimos al pecado. Esa parte creo que está clara. Como decíamos, necesitamos morir para ser libres de ese pecado, para que el huésped muera. Pero en nuestra vuelta a la vida, como decía, pasa algo. En el renacimiento conforme a Cristo. Y ahora lo explico, lo que quiero decir. En el libro de Juan, en el capítulo 3, versículos 3 y 6, hay una conversación entre Jesús y Nicodemo, un fariseo. Y Jesús le dice que es necesario que el hombre nazca de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Y como nosotros diríamos, pues Nicodemo le preguntó: ¿cómo así? ¿Un hombre siendo viejo va a volver a entrar en el vientre de su madre? Le dice: no, el que no nazca del agua y del espíritu. Y ahí vuelve al agua, vuelve al bautismo. Es decir, otra vez, morimos y nacemos de nuevo. Pero dice en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, versículo del 9 al 11, si lo pueden buscar, por favor. Colosenses 3, versículo 9, del 9 al 11, dice: por tanto, nosotros mismos, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué significa? Que cuando morimos somos vivificados. Y en esa vivificación, ese nuevo nacimiento, somos hechos no conforme a nuestro viejo hombre, sino conforme a Cristo. Nacemos de manera que nos vamos transformando a imagen de aquel que nos creó. ¿Puedes seguir, por favor? Ese era el 9, vamos al 10, por favor. Colosenses 3, 10. Colosenses 3, 10. Sí, vamos para Colosenses. No, vamos a Colosenses, por favor, ahora. Colosenses 3, versículo del capítulo 9. Exacto. Perfecto, ahí mismo. Dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen de aquel que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Es decir, decía en el 10 que nos vamos renovando conforme a aquel que nos creó. O sea, morimos cuando el bautismo, ¿verdad que sí? Eso es lo que ya lo explicamos. Cuando estamos muertos, somos resucitados, ¿verdad que sí? Somos vivificados. Esta renovación va a ser en torno a aquel que nos está renovando. ¿En torno a quién? En
torno a Cristo. Entonces, cuando morimos y somos vivificados por el Espíritu Santo, ya no somos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Es por eso que Pablo dice, ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado, vive Cristo ahora en mí. Porque hemos muerto a la ley del pecado que nos era de muerte, y ahora vivimos conforme al Espíritu. Porque dice en el libro de Romanos, en el capítulo 6, que ya no vivimos bajo el régimen de la letra que nos mata, no vivimos bajo el régimen de la ley, porque el régimen de la ley le da vida al pecado, sino que vivimos bajo el régimen del Espíritu, el cual nos inspira a ser más como Cristo. Pero dense cuenta de algo interesante. En todo esto que le conté, nosotros solamente hacemos una cosa, ¿verdad que sí? Creer en Cristo y ser bautizados en torno a esa creencia que tenemos en Él. O sea, nuestro rol es muy simple hasta ese punto. Pero, ¿qué pasa después de eso? En nuestro nacimiento, en nuestro nuevo nacimiento, al morir al pecado, somos vivificados por Cristo. Es una obra del Espíritu Santo, no tenemos que ver ahí. Pero a partir de ahí, sí nos toca a nosotros. A partir de ahí nos toca a nosotros actuar como actuaría Cristo. No podemos quedarnos sentados diciendo, ya yo nací otra vez y ya. No, tenemos que avanzar conforme a eso. En el mismo capítulo de Romanos 6, cuando está hablando de que somos muertos cuando somos bautizados, dice más adelante que no entreguemos nuestros miembros al pecado, sino que lo entreguemos como miembros de justicia a aquel que nos llamó. O sea, que a pesar de que Cristo ha nacido en nosotros, nosotros tenemos la decisión de vivir conforme a Él o no hacerlo. De lo que Él nos ha vivificado y nos ha librado, tenemos la opción nosotros de si queremos vivir conforme a lo que Él es o a lo que nosotros éramos. Dice que nos despojemos del viejo hombre y dejemos que Cristo sea que viva en nosotros. Pero lo principal luego de nosotros renacer, por decirlo de esta manera, conforme a la imagen de Cristo, es dejarnos influenciar por Cristo. No podemos ser una persona que no conocemos. En el ejemplo que le ponía, Aris no iba a ser igual que el rey porque ni siquiera conocía al rey. Conocía lo que alguien le dijo, de lo que alguien le dijo, de lo que alguien le dijo, de quién era el rey. Por eso nosotros, cuando decidimos dejar al pecado que nos ata, tenemos que empezar a conocer a Cristo para poder andar en las obras conforme para lo que fuimos creados. Lo primero es eso, conocer a Cristo. Pero antes de eso, es el punto 1, pero el punto 0 es más importante. Más importante porque si no tenemos el punto 0 no podremos pasar a conocerlo, y es reconocer. No podemos decir, andar así, yo veo, porque si sigo así, me voy a caer. Tenemos que reconocer que necesitamos esa nueva vida. Tenemos que darnos cuenta de que no estamos actuando conforme a Cristo. Darnos cuenta de que en nuestro ser, en lo profundo de nosotros, hay un vacío, hay un anhelo, hay un deseo que no está saciado. Y es ese deseo de ser conforme a la imagen de Cristo. Porque no hay nadie que no tenga un propósito de parte de Dios. Si estamos aquí, si conocemos a alguien afuera, porque Dios ha elegido que esa persona esté aquí. Ezequiel leía ahorita que cuando éramos un embrión, Él vio nuestros ojos, que estaban escritas todas las cosas que Dios tenía para David en ese caso. Pero así con nosotros, desde que caemos en el vientre de nuestra madre y aún antes de eso, ya Dios nos conocía y nos puso el ojo, como diríamos. Nos puso, dijo, ese es mío. Él no vino al mundo para perderse. Él no vino al mundo para terminar siendo una hormiga convertida en un hongo. Vino al mundo para tener la plenitud que se tiene cuando venimos a Cristo. Para tener la paz que nuestro corazón tanto desea. Porque el propósito de Dios no es solamente que seamos perfectos, porque aquí no lo llegaremos a hacer, sino que nos libremos de la muerte eterna del infierno y que vivamos conforme a la justicia de Dios. Que a través de creer en Él, cuando este cuerpo se desgaste, vivamos juntamente con Él. Ese siempre fue su deseo. En el jardín del Edén, el hombre decidió el pecado en vez de a Dios. Sin embargo, Dios siguió atrás del hombre. Podemos ver que en la historia de la palabra de Dios, no es el hombre buscando a Dios, sino Dios buscando al hombre. Y es increíble para mí que aunque nosotros no lo conocíamos, ni siquiera estábamos interesados en Él, y aún así Él nos amó y Él murió por nosotros. O sea, yo pienso y digo, Dios, el creador de todas las cosas, creyó que valía la pena hacerse tan débil como yo y humillarse hasta morir en una cruz. O sea, Él cree que tu vida vale tanto como para Él morir por ti.
qué fue lo que Él hizo. Y yo digo, si Él estuvo dispuesto a morir por mí, yo tengo que estar dispuesto también a morir por Él, para que Él viva en nosotros. Entonces, primero es reconocer, y aún siendo cristianos, porque muchas veces decimos, no, yo soy cristiano, está todo seteado, pero hay cosas que nos faltan dentro de nosotros, actitudes que no son conforme a la de Cristo, actitudes que no demuestran un reflejo de quién es Él en nosotros. Así que siendo cristiano o no cristiano, lo primero es reconocer que no vivimos conforme a Cristo, que no hemos muerto, sino que seguimos vivificando a nuestro viejo hombre en vez de vivificar al nuevo conforme a la imagen de Cristo. Luego que reconocemos, debemos empezar a conocer a Cristo, como decía. No podemos ser como el rey del ejemplo si no conocemos directamente al rey. Luego de eso debemos empezar a pensar como Cristo. Y solamente podemos pensar y sentir como Cristo si nos dejamos influenciar por quien Él es. Lo que Él es está aquí. Aquí está todo lo que Él es. Pero un punto importante. Yo quisiera preguntar, de los que estuvieron en el domingo pasado, a partir de lo que dijo el pastor, de lo que es ser uno con Cristo, de lo que hace alguien que es uno con Cristo, ¿quiénes decidieron hacer un cambio del domingo en adelante? ¿Alguien decidió hacer algo de lo que dijo el pastor? ¿Alguien decidió cambiar su estilo de vida para ser más como Cristo? Si alguien lo hizo, puede levantar la mano. Perfecto, Estela. Nosotros no podemos solamente aquí venir a sentarnos y escuchar. No hemos venido sentadito, tranquilito aquí, sentado, escuchando, sino que tenemos que hacer. Hay una parábola de Cristo que a mí me encanta, que es muy conocida por todos, acerca del hombre que fundamentó su casa sobre la roca y que lo fundamentó sobre la tierra. Realmente, esa parábola no se refiere a quien tiene fe en Cristo. Él mismo dice, al que escucha mi palabra y la pone por obra, le compararé como un hombre que edificó sobre la roca. Él no dice el que me escucha, el que me ve, el que hace lo que yo digo. Así que solamente tenemos ese fundamento firme, estable en Él, que aunque venga cualquier tormenta vamos a seguir firme, no cuando escuchamos lo que Él dice, sino cuando hacemos en torno a eso. Así que quiero preguntarle, en torno a lo que hemos hablado hasta este momento, de que nacemos de nuevo y que tenemos que ser como Cristo, lo primero es conocerlo. Así que le voy a proponer algo. En el estudio bíblico estamos estudiando, vamos a empezar con el libro de Lucas. Yo los reto, bueno, antes de eso, ¿quién quiere ser como Cristo? ¿Alguien quiere ser como Cristo? Entonces, comprométase a en este mes leer ese libro de Lucas. Léalo completo. Conozca aquel al que usted se quiere parecer con lo que está aquí. Aquí está claro quién era Él y cómo era Él. No podemos seguir viviendo de lo que escuchamos aquí. No podemos solamente vivir de lo que nos dijeron, de lo que le dijeron, de quién era el rey. Tenemos que vivir conforme a lo que aquí dice, conocerlo a través de una interpretación correcta de la palabra. Si no entendemos algo, mire cuánta gente hay aquí. Tenemos un grupo de WhatsApp, tenemos familia. Oye, yo no entiendo esto, ¿me puede ayudar a entenderlo? Tenemos al Espíritu Santo, quien la escribió para inspirarnos y saber qué es lo que quiere decir. No hay excusa para no entender a Dios. Así que todo lo que dijeron amén cuando pregunté que quién quiere ser como Cristo, están comprometidos a partir de ahora a leerse el libro de Lucas. El primer paso es conocerlo. El primer paso es conocer a Dios. Ahora, un punto interesante. Cuando nosotros somos hechos conforme a la imagen de Cristo, tiene que haber un cambio. Produce algo en nosotros, algo nuevo, algo diferente. Primero empieza de manera interna. Primero empiezo a pensar como Él pensaría, a ver como Él vería, a sentir como Él sentiría. Y luego de eso empiezo a actuar como Él actuaría. Sabemos que dice la palabra que la salvación no es por obras, sino por gracia, por la fe a través de la gracia que nos permite ese acceso, ¿verdad que sí? Sin embargo, no hay salvación sin obras. Y ahora explico esa parte. Lo que quiero decir que no hay salvación sin obras es que las obras no producen la salvación, pero la salvación produce obras. Voy a repetirlo más lento por si acaso. Las obras no producen salvación, pero la salvación produce obras. Es decir, cuando somos salvos, cuando venimos a ser uno con Cristo, eso produce en nosotros obras conforme a la que Él hizo. Es decir, no podemos decir yo soy salvo y no dar muestras de lo que hacemos. Y ojo, repito, no es que yo me voy a salvar por lo que yo haga, sino que porque soy salvo, yo hago. Espero que esa parte se entienda bien. Y Jesús hablaba de esto cuando hablaba acerca de la vid, que Él es la vid verdadera. Él decía, yo soy la vid, quien está unido a mí lleva mucho fruto. Les pido que me busquen en San Juan capítulo 15, versículo 5 específicamente.
Juan capítulo 15, versículo 5. Libro de Juan. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Es interesante, si leemos el capítulo completo, del versículo 1 hasta el 14, donde habla de la vid verdadera, que podemos buscar qué es lo que nos manda a hacer. Ahí, ¿qué nos está mandando a hacer? Ojo, no nos está mandando a dar fruto, nos manda a estar unidos a Él. Ese pasaje se enfoca en que nos unamos a Cristo, porque al estar unidos a Él, daremos los frutos. No podemos decir, yo voy a dar fruto, voy a dar fruto, voy a dar fruto, si yo no estoy unido a Él. Nuestro enfoque es, yo voy a estar unido a Cristo para poder dar los frutos que Él da. Cuando vemos un árbol, no decimos, mira, eso es un árbol y aparte están las ramas. No, es el árbol completo, las ramas son parte de ese árbol. Aquí los pámpanos son las ramas y la vid es el árbol de uvas. De manera que nosotros debemos estar unidos a Él para ser Él y dar los frutos que Él daría. Tenemos que ser un reflejo de Cristo. Y antes de que empiecen a leer Lucas, les voy a decir 2 puntos principales de ser como Cristo. 2 actitudes que reflejan a Cristo en nosotros. La primera característica de Cristo es la gracia. O sea, la gracia es el amor inmerecido, el favor inmerecido, es hacer algo aunque tú no te lo merezcas. Cuando Él vino al mundo, demostró la gracia que tenía hacia nosotros. Gracia no es igual que gracias. Digo gracias cuando me pide un favor. Gracia, la gracia de Dios, es cuando Él lo hizo todo por nosotros, aun cuando no lo merecíamos. La primera característica. Y la segunda, como vimos en el libro de Marcos, la humillación. Cristo se humilló más que nadie, siendo el más alto. Ese fue por lo más bajo, siendo el que está por encima de todas las cosas. El solo hecho de Dios convertirse en un hombre es una humillación. Y Él se humilló por ti y por mí. Y si Él se humilló, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Y cuando unimos gracia y humillación, eso resulta en servicio. Si tienes gracia para con los demás y te humillas o eres humilde con los demás, vas a servir a los demás, que es lo que sabemos que caracterizó a Cristo. Voy a pedir que busquemos en Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Gálatas, el capítulo 6, versículo 10. Estábamos en Gálatas ahorita y vamos a volver otra vez. Dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Es decir, usted tiene la oportunidad de hacerle un favor a alguien, hágalo. No tiene que pedírselo para usted hacerlo. Una muestra que Cristo está en nosotros es servir, aunque el otro no se lo merezca, aunque el otro no se lo haya ganado, aunque nosotros nos tengamos que humillar para hacer eso. Ser uno con Cristo implica dejar que salgan los frutos que Él gestó en nosotros desde un principio. Porque esa es la palabra que Él preparó buenas obras para nosotros hacer antes de que naciéramos. O sea, usted, yo, tengo obras que tengo que hacer porque Él la preparó de antemano para mí. Sí. Debemos aprender a humillarnos como Él se humilló. Y en cuanto a la gracia y servirse, voy a repetir otra vez. ¿Quiénes quieren ser uno con Cristo? ¿Quiénes quieren que Cristo viva en ustedes? Entonces ustedes tienen la responsabilidad de en esa semana hacerle un favor a alguien. ¿Quiere demostrar que usted es uno con Cristo? ¿Quiere empezar a hacerlo? Empieza a obrar como Él obraría. Él no esperaba que la gente le dijera a la gente, yo quiero ser sanado. Él a veces sanaba y ya. Él no esperó que le dijeran, yo tengo hambre. Él multiplicó los panes y los peces. Es decir, nosotros tenemos la habilidad, porque Él nos la da, de servir a otros. Y si usted quiere ser como Cristo, si usted quiere ser como Él, si quiere que Él viva en usted, en esa semana busque a alguien a quien hacerle un favor. Se lo merezca o no, se lo pida o no, háganle un favor a alguien y demuestre que usted es como Cristo. Entonces, vamos a resumir los puntos. Lo primero es, el pecado desde que Adán pecó, vive en nosotros. La manera de morir a ese pecado es muriendo nosotros. ¿Qué pasa cuando creemos en Dios y somos aceptados? A partir de esa muerte somos resucitados, por eso estamos vivos y no muertos, por el Espíritu Santo que nos transforma conforme a Jesús. Luego de eso tenemos que actuar y vivir conforme a lo que Él ya hizo por nosotros. Entonces, ¿se comprometieron? ¿Verdad que sí? Se comprometieron a leer Lucas. ¿Verdad que sí? Bien. Se comprometieron a hacerle un favor a alguien. ¿Verdad que sí? Perfecto.
Y ahora vamos a hacer una muestra más de lo que es servir realmente, de lo que es ser uno con Cristo. Pero antes de llegar a esa parte específicamente, quisiera que entendamos algo. Decía ahorita que morimos al pecado. Sin embargo, sabemos que no somos perfectos. Aún habiendo muerto al pecado, hemos fallado muchas veces a Dios. Y yo decía cuando leía esas partes, o sea, ¿cómo así? El pecado ya murió en nosotros, pero nosotros seguimos fallando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El mismo libro de Romanos, Pablo lo explica. Él dice, el pecado que aún sigue en mí, porque el hongo desapareció, pero aún hay muestras de lo que hacía el hongo que nosotros también muchas veces queremos hacer. Y el pastor Sugel Michelin, un pastor muy erudito en la palabra de Dios, lo describe de esta manera, la lucha contra el pecado y la santidad. Él dice, cuando morimos a nuestro pecado, es como si cambiáramos de bando. Imaginemos que hay una guerra, Rusia y China, vamos a suponer, por ejemplo, Rusia y Ucrania, vamos a dejarlo ahí. Somos soldados de Rusia, somos los malos, vamos a suponer, pero morimos al pecado. Pasamos a ser del lado bueno. Ahora somos los que defienden la palabra de Dios. Sin embargo, hay veces que los soldados de Rusia nos capturan. Es el momento en el que pecamos. Cuando el pecado nos invade o nos captura. De manera como dice Pablo, ya no soy yo quien peco, sino el pecado que habita en mí. Entonces, no es que usted murió al espíritu y resucitó en la carne otra vez, sino que el pecado lo tomó preso, por decirlo de esa manera. Que se lo lleven para el otro ejército, ¿significa que usted pertenece a Rusia? No, porque se lo llevaron cautivo, ¿verdad que sí? Entonces, así mismo cuando nosotros que hemos sido vivificados por Cristo, fallamos otra vez, hemos sido capturados por el pecado, pero tenemos a un libertador que ya pagó la fianza. ¿Cuántos dicen amén por eso? Tenemos a Cristo que con su sangre nos hizo libres. Nos hizo libres por su sangre. Y teniendo eso en cuenta, yo quisiera pedir que alguien sea sincero. Ahorita hablábamos de que una de las razones o las cosas principales para renacer en Cristo es reconocer quiénes somos, ¿verdad que sí? Así que yo quiero pedirle que alguien me levante la mano, alguien que cree que en esa semana le falló a Dios de alguna manera. O sea, ¿quién en esa semana o en la semana pasada siente que le ha fallado a Dios? ¿Una persona? ¿Quién? Ok. Ramón, venga acá, por favor. No se preocupe, no lo vamos a poner a decir nada de eso. Ahora quiero que el padre se ponga de pie, aún no lo hagan, pero que se ponga de pie la primera persona que me diga que quiere ser como Cristo. Que se ponga de pie rápido. ¿Quién quiere ser como Cristo? Jocelina, ven acá, por favor. Ah, sorry. Ramón, siéntase aquí, por favor. Aquí, por favor, siéntase. Hay una parábola. ¿Pueden poner la imagen, por favor? La siguiente imagen. Bueno, una parábola no, un acontecimiento. Cristo, antes de él ser crucificado, la noche en la que se hizo la Santa Cena, cuando terminó la cena, dice que él, sabiendo quién era, de dónde venía y a dónde iba, tomó una toalla, se la ató, tomó un lebrillo, se humilló delante de sus discípulos y le lavó los pies. Y ojo, él le lavó los pies al que horas después lo iba a negar. Ahí vemos la gracia y la humillación de Cristo. Así que si queremos ser como Él, debemos estar dispuestos a humillarnos. ¿Tú quieres ser como Él, verdad? Debemos estar dispuestos a humillarnos delante de los demás, no solamente delante de Dios, también delante de nuestros hermanos. Porque si Cristo se humilló delante de sus discípulos, ¿quiénes somos nosotros para no hacer lo mismo? También traje una cremita para que le huelan los pies. ¿Puede hacerlo? Si puede acercarse por favor un poquito más para acá. No, los pies. Los pies. Esta estatua que ven aquí es una escultura de bronce que está en un parque de Pensilvania. Y ahí vemos la imagen de Cristo lavando los pies a Pedro. Y ignoren eso. Ellos van a hacer su parte con Cristo. Ahora vamos a hacerlo nosotros de este lado. Aquí se ve la imagen de Cristo lavando los pies a Pedro. Y algo muy muy interesante de esta imagen es que la única manera de usted verle el rostro a Jesús es si se humilla más de lo que él se humilló. Pueden ver aquí que el cabello tapa su rostro, no podemos verlo. La única manera de verle el rostro es si hacemos esto. Nos humillamos más
Y entonces miramos hacia arriba. De manera que nosotros, si queremos ser como Él, tenemos que humillarnos más de lo que Él se humilló. ¿Aún hay alguien que quiera ser como Cristo? ¿Aún hay alguien que quiera ser como Él? Porque le voy a decir algo. Ser como Él nos va a costar. No es que empezamos a ser como Él y todo es color de rosa. Empezamos a ser como Él y nuestra vida va a cambiar. Como decía el pastor en el mensaje del domingo pasado, muchas de las cosas que hay en nosotros tendremos que dejarlas atrás para sustituirla con quien Él es. Para sustituirla con quien es Dios en nosotros. Y como decíamos, si Él estuvo dispuesto a humillarse, a sufrir por nosotros, no está de más que nosotros hagamos lo mismo por Él. Si estamos aquí, si usted está aquí en esta mañana, es porque Dios le amó. Y más allá de darle la vida y amarlo, quiere darle vida eterna. ¿Qué mejor regalo que ese? Como es el parásito del pecado nos quiere llevar hacia la muerte eterna. ¿Y el otro pie? ¿Y el otro pie? Sí, los dos pies. Los dos. Pues bien, el parásito nos quiere llevar a la muerte eterna, al infierno. Nos quiere llevar al infierno, a ser siervos de Él. Y la única paga que ese amo da es muerte eterna. Sin embargo, Cristo se humilló hasta lo sumo. O sea, le lavó los pies imagínense Dios, el que creó todas las cosas, es el más poderoso que existe. Se puso de rodillas delante de un hombre y le lavó los pies. Yo no lo entiendo. No sé usted, pero yo no entiendo el amor de Dios. Solo sé que es real, pero no entiendo ese amor tan grande con el cual nos amó, con el cual te amó a ti. Si estás aquí porque Él quería que tú supieras que Él te amó tanto que se humilló hasta lo más sumo para que tú tuvieras vida eterna, vida en abundancia, para que tu vida en esta tierra sea una vida que a pesar de los problemas, porque no es que no van a venir problemas, sino que a pesar de los problemas sabremos que en el fondo tenemos roca. Sabemos que en el fondo no vamos a caer al vacío porque Él está ahí con nosotros. Que como dice la palabra, que Él le dijo a los discípulos cuando Él se iba: yo me voy, pero no lo voy a dejar solo. Yo lo voy a dejar al Consolador, al Ayudador, al Espíritu de vida que les enseñará todas las cosas. Y esa es nuestra confianza, que a pesar de que vengan momentos muy difíciles, muy terribles en nuestra vida, sabemos que Él está con nosotros. Y si Él está conmigo, nada más me importa. Ya, gracias, puedes tomar asiento. Ahora, Sherina, no, déjate aquí y siéntate tú. Aquí el ejemplo que queríamos poner. Ramón dijo que había fallado a Dios. Jesús, ¿qué haría con alguien que falló? Le dice: echa para allá, te condeno. No, fue lo que hizo con Pedro, le lavó los pies. Él sabía que Pedro iba a decir: yo no conozco a ese hombre, no conozco quién él es. Sin embargo, se puso de rodillas, tomó sus pies y los lavó. Porque Dios, aunque a pesar de que Dios es santo y el pecado es lo contrario de la santidad, cuando unimos esos dos, no da pecado, da que Él nos santifica a nosotros. Es decir, cuando nos chocamos con la santidad de Cristo, nuestro pecado es borrado. Y a Él no le importa la condición de pecado en la que tú estés. No le importa cuántas veces le has fallado. No le importa cuántas veces has dicho: yo voy, y después no vas. A Él no le importa cuántas veces tú dijiste: a mí no me importa Cristo. A Él no le importa eso, porque Él siempre va a ser fiel con nosotros. Ese versículo es hermoso cuando dice que si le negamos, Él nos negará. Si sufrimos con Él, Él nos recompensará. Pero si somos infieles, Él sigue siendo fiel, porque Él no cambia. Y si Él pudo perdonar a un asesino de cristianos, como era Pablo, ¿qué no será uno de nosotros? Quien escribió lo que estuvimos, ya puede tomar asiento, gracias. Ahora tú, siéntate aquí por favor. Quien escribió lo que acabamos de leer, Pablo, antes se llamaba Saulo. Y Saulo era el principal asesino de cristianos, literalmente. Él iba a donde estaban los cristianos y lo mataba. Él mató a uno de los discípulos de Cristo, a Esteban, quien fue sucesor de Judas. Y aún así, Cristo lo perdonó. Así que, si realmente usted quiere ser como Cristo, si realmente usted quiere esta nueva vida que viene con Él, la vida eterna, el milagro de ser uno con Él, tenemos que doblar las rodillas y estar dispuesto a nuestros compañeros, los dos,
a nuestros amigos lavarle los pies. Porque si Él se humilló hasta lo sumo, si se humilló hasta lo sumo por nosotros, ¿qué nos toca a nosotros a partir de eso? ¿Alguien todavía quiere ser como Cristo? ¿Alguien todavía quiere ser uno con Él? Ahora, ¿está dispuesto a pagar el precio? ¿Está dispuesto a pagar lo que cuesta? Porque no es fácil humillarse. Yo lo hago fácil aquí porque Selena es mi amiguita. Pero humillarse delante de aquel que te lleva a la contra, aquel que te insta al mal, humillarse delante de aquel que te juzga, del que te critica, eso es lo que nos toca. Porque no es que le vamos a lavar los pies solamente a nuestra familia, a nuestros amigos. Vamos a lavar los pies aún a aquellos que después nos van a negar a nosotros. Es estar dispuestos a humillarnos hasta lo sumo, a lo más bajo, para ser como Él. Esto es ser como Cristo. Y pareciera algo tan simple. Es algo simple, pero es complejo a la vez. Y yo le voy a decir, no hay nada que valga más la pena que ser como Él. Yo pudiera ponerme aquí a decirle todos los beneficios que trae el ser uno con Cristo. Solamente me basta con decirle que la Biblia dice que cuando somos uno con Cristo, somos coherederos con Él. O sea, que la herencia que le toca a Él de parte de Dios, también nos toca a nosotros. Pero no me voy a concentrar en decirle todas las cosas porque son demasiadas. Me basta con decirle que Él le va a dar la vida eterna. Y la vida eterna no es, la vida eterna no es gratis, es invaluable. El precio es demasiado alto para nosotros pagarlo. Y yo le invito a que si quiere ser seguidor de Cristo, no lo haga por los beneficios. No venga a Él por panes y peces, porque cuando se acaben, usted se va a ir. Venga a Él por amor. Acérquese a Dios porque Él le amó primero. Y porque así como Él nos amó, debemos nosotros también amarlo a Él. Póngase de pie un momento, si puede, por favor. ¿Hay alguien que reconozca que tiene que ser más como Dios? Yo soy el primero. Yo necesito ser más como Cristo. Yo necesito que Él viva en mí. Y si no lo conoce, aquí hay una invitación abierta a acercarse a Él. Lo único que tenemos que hacer para que muera el pecado en nosotros es decirle: Padre, aquí estoy, oh Dios. Yo reconozco mis faltas. Yo reconozco mis pecados. Sé que solamente tú puedes hacerme santo y justo, Padre. Así que hazme morir a mí mismo para que tú vivas en mí, oh Padre. Levanta la mano si quieres ser más como Dios y vamos a orar. Padre Santo, estamos delante de ti. Reconocemos, Dios mío, no somos como tú. Reconocemos, Dios, que no estamos crucificados juntamente con Cristo, pero sabemos que tenemos que serlo. Así que te pedimos, perdónanos y vivifícanos en tu verdad. Vivifícanos en ti, Padre Santo, porque anhelamos ser más como tú. Porque anhelamos, Dios, morir a nosotros para que tú vivas. Sabemos que nos costará, Señor, pero aún así sabemos que vale la pena. Queremos ser como tu Dios. Quiero ser más como tú. De la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Yo quiero